trabajando en todo lo que se realizó aquí, hermano Germán, Ernesto, gracias hermano por tu valiosa colaboración, Abraham, Alexis, ¿quién se me escapa? Gabriel, algunos hermanos que estuvieron aquí, no sé, me olvida alguien aquí. A César también, aquí anduvo, ¿verdad? Ayudando. Y bueno, a cada uno de los que en algún momento estuvieron aquí poniendo manos a la obra para que esto se volviera una realidad. De verdad les agradecemos por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que se estuvo haciendo. También quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a una familia de amigos que han estado acompañándonos ya por un par de domingos, que nos ayudaron, ¿verdad?, con la limpieza de la parte de aquí de atrás. Ruth, muchas gracias de verdad que por esta contribución tan importante. Ya me dijeron que ya se llenó ahí la parte de atrás de carros y eso es bueno, que no tuvieron que ir tan lejos a estacionarse para poder llegar. Así es que de una u otra forma somos bendecidos y le damos muchas gracias a Dios. ¿Cuánto podemos darle un aplauso al Señor? Porque Él ha sido bueno con nosotros y porque su obra sigue avanzando en esta familia, comunidad. Muy bien, quiero aprovechar el tiempo, invitarles para que meditemos un momento en la palabra del Señor. Melina, muchas gracias por tu palabra, me pusiste la vara muy alta otra vez, ¿verdad? Y bueno, hay que echarle ganas para poder corresponder a esa confianza que han depositado en la obra del Espíritu a través de mi vida. Y quiero invitarles para que vayamos allí a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta, no es el Evangelio, vaya más hacia el final de la Biblia. Primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4. Y hoy estaremos terminando, hoy quiero cerrar con esta serie que estuvimos viendo que se llamó La Revolución de la Fe. Y estuvimos hablando acerca de cómo debe de verse la fe verdadera, la fe que realmente produce transformación en nuestra vida. Es un elemento revolucionario, no es un elemento pasivo. La fe bíblica es mucho más que pensar positivo, es mucho más que tener buenos deseos, que tener anhelos, que tener, ¿verdad?, cosas que queremos que pasen. Vimos que la fe real, la fe bíblica, produce revolución en nuestra vida. No nos permite quedarnos igual, porque la fe verdadera es aferrarse a los principios que Dios estableció en su palabra para la vida. Y esos principios de Dios para la vida van a chocar con el sistema normal que el mundo ha establecido. Los principios de la fe tienen que ver con cosas que a veces son contrarias a lo que este mundo predica, a lo que este mundo vive como realidad. Y veíamos que si tu fe no está produciendo una confrontación, incluso en tu propia vida, en lo personal, tenemos que examinar si esa fe realmente está basada en el lugar correcto. Y estuvimos viendo algunos elementos de la fe y hoy quiero terminar con esta palabra, la que titulé La fe que vence al mundo. Y ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4, si tú lo tienes, ahí lo buscaste en tu Biblia, lo puedes leer junto conmigo, y si no, aquí está apareciendo a mis espaldas el pasaje y vamos a leerlo juntos. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y le digas: Señor, hoy quiero irme lleno de tu palabra. Hoy quiero irme desafiado por tu palabra. Quiero que lo que hoy tú hables a mi corazón me cambie la manera de pensar, me cambie en algún sentido las ideas que yo tengo en mi mente, en mi cabeza, porque quiero ser transformado por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar nuevamente frente a mi familia y poder compartir lo que tú has traído a mi corazón a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Permite, Señor, que nuestros oídos y nuestros corazones estén listos, estén dispuestos para recibir la palabra de hoy y que podamos, Señor, salir con una semilla de eternidad plantada muy profundo en nuestro corazón y que produzca vida, fruto abundante, Señor, que te dé la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente vivimos en un mundo que nos ofrece 1000 formas de derrota.
Estamos en una batalla, tanto en lo personal como en lo colectivo. Vivimos en una lucha constante. Y en lo individual, el mundo nos ofrece muchas formas de derrota. La ansiedad, el miedo, el pecado, la incredulidad, la apatía espiritual. Son cosas que son adversas a cada uno de nosotros. Son enemigos a vencer con los cuales nosotros luchamos todos los días, de forma particular, de forma individual. Y el apóstol Juan, ya un hombre anciano para cuando escribe esta carta, con toda la experiencia que la vida y el caminar con Cristo le han ofrecido, nos recuerda una verdad que puede cambiar nuestra manera de vivir por completo. La verdadera victoria no se gana con la fuerza humana. La verdadera victoria que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida solo es el resultado de una cosa: la fe en Jesús. Quienes ya hemos conocido la palabra, quienes ya hemos entendido el evangelio, podemos corroborar que no hay manera de que nosotros a título personal podamos derrotar a estos enemigos, como el temor al futuro, la ansiedad que producen las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, el pecado, la insistencia del pecado en nuestra vida, de hacernos caer una y otra vez en sus mentiras. El cansancio espiritual, la apatía espiritual. Hemos entendido que no hay otra manera, que nuestra fuerza no es suficiente para poder derrotarlo. Solamente la fe en Jesús puede darnos la victoria contra esos enemigos que todos los días nos están atacando de forma personal a cada uno de nosotros. Pero también, mis hermanos, en lo colectivo, vivimos en un mundo saturado de voces, ideologías, filosofías, sistemas que buscan moldear la mente de las personas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Desde los medios de comunicación, las redes sociales, hasta los sistemas educativos, las universidades y los mismos gobiernos. El sistema del mundo, que así le llama el apóstol Juan, el sistema que este mundo ha establecido, intenta una cosa: apartar nuestro corazón lo más posible de Dios. Intentan llevarnos por un camino donde Dios no está, en un camino donde Dios no existe, donde la palabra del Señor no es sino una fábula, una mentira, una cosa meramente poética y filosófica, pero que no tiene valor para la vida cotidiana. Y el sistema del mundo es muy intencional en ese sentido, hermano. Ellos no están jugando. El mundo o el sistema de este mundo no está jugando. Él va muy en serio y su intención es que cada día creamos menos en Dios. Pero Juan, en esta poderosa declaración, nos recuerda una verdad que es eterna, que permanece para siempre, aun y cuando el mundo cambie, aun y cuando el mundo alegue evolución, alegue crecimiento y progreso. Esta verdad sigue siendo vigente y lo será por siempre. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios no solo puede contrarrestar esta maquinaria sistemáticamente armada para crear incredulidad en el corazón de la sociedad. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es una verdad que nada ni nadie puede cambiar. Sí, tal vez el sistema de este mundo está muy bien financiado. Tal vez el sistema de este mundo ha rendido a sus pies los más grandes medios de comunicación y de influencia social. Pero no importa, lo que es nacido de Dios ayer, hoy y para siempre vence al mundo. Así es que tú
¿Te has sentido en algún momento como apabullado, como de alguna manera sobrepasado por las ideas que este mundo está trayendo, por toda esta maquinaria que el mundo está poniendo en contra de la fe en Jesucristo, y te has sentido de alguna manera rebasado y como que eso quiere aplastarnos? Tenemos que regresar al principio donde todo esto comenzó, la fe en Jesucristo. Porque no importa cuánto se esfuerce este mundo, cuántos millones y millones le inviertan a su filosofía, cuántos millones y millones le inviertan a sus ideas, lo que es nacido de Dios siempre vencerá al mundo. Pueden traer todas sus ideas, pueden cambiarlas el día de mañana, pueden mejorar sus argumentos, pero esta realidad, mis amados, nunca va a cambiar. Nadie puede vencer a lo que es nacido de Dios. Y ojo que no dice lo que es nacido de Dios podría, o tiene el potencial, o tal vez vencerá al mundo. Lo presenta como una realidad indudable. Vence, siempre vence al mundo. Y es una afirmación de identidad. Porque ser un hijo de Dios es una identidad que ha sido puesta sobre nosotros desde el momento en que creímos. Pero no solamente es una identidad, sino también es una autoridad, es una fuerza y es un poder espiritual que está en cada uno de los que hemos creído en el Señor y nos da la capacidad de vencer siempre. La victoria no depende de nuestras fuerzas personales, sino de nuestra fe en Jesucristo. Juan escribe esta carta a una comunidad que estaba muy confundida por falsos maestros y que estaba rodeada de una cultura hostil que era adversa al mensaje del evangelio, y la gente a la cual Juan le escribe se encontraba tal vez como muchos de nosotros ahora mismo, rodeados de tanta hostilidad, rodeados de un sistema que amenaza con aplastar la fe, con asfixiar la fe que ha sido puesta en nuestros corazones. Y Juan le escribe a la iglesia, le escribe a esta comunidad tan parecida a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora mismo, y les dicen: hijos, no se preocupen, ustedes tienen todo lo necesario para vencer a este mundo. Ustedes no están derrotados. Si han nacido de Dios, ya son vencedores. Amén. Voltea con el que tienes a un lado y dile: si ya has nacido de Dios, eres un vencedor. No por tus fuerzas, sino por tu fe. Somos vencedores en Cristo. Amén. Somos vencedores en el Señor. Y la Biblia lo dice una y otra vez, que Él ha ganado la victoria para nosotros, que somos vencedores sobre toda circunstancia. Dice Pablo: por sobre todas las cosas somos más que vencedores. Y hoy vamos a ver cómo esta fe vence al mundo y qué significa realmente ser nacido de Dios y vivir por fe y mantenernos victoriosos en Cristo Jesús. Y para eso quiero llevarlo a través de tres conceptos que creo que son importantes para entender cómo es esta fe y cómo es esta victoria que vence al mundo. Y lo primero a donde quiero llevarte es al origen de esta victoria. Y el origen de esta victoria, donde tú y yo podemos permanecer, es el nuevo nacimiento. Dice Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solo aquello que es nacido de Dios. ¿Sabe? A lo largo de estas semanas he estado trabajando con el grupo de jóvenes de la iglesia y hemos estado compartiendo algunas cosas con ellos, y hablábamos precisamente acerca de esa identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, creados a su imagen y a su semejanza, y cómo eso significa no solo una identidad, sino también una autoridad. Dice la palabra que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y eso significa que nos hizo para estar en comunión con Él.
Sacerdote es aquel que está en una comunión directa con Dios, que es un mediador entre Dios y los hombres, pero no solo sacerdotes, sino también reyes. Y la característica de un rey es el gobierno, es la autoridad. Yo les decía, chicos, si ustedes quieren tener victoria en la vida, necesitan vivir esta dualidad. No solo sacerdotes, no solo reyes, sino reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el gobierno está determinado por la intimidad. El sacerdocio tiene que ver con intimidad, tiene que ver con un acercamiento profundo a Dios, porque en ese acercamiento profundo de intimidad con Dios se gestan las cosas sobre las que después podemos gobernar. Yo les decía, chicos, ustedes no van a gobernar nada que no hayan engendrado. Ustedes no van a poder gobernar nada si no ha habido intimidad, si no ha habido engendrar en la intimidad con el Señor. Para que nosotros estemos aquí, tuvo que haber habido intimidad entre un hombre y una mujer. Y eso fue lo que a nosotros nos hizo nacer. Y cuando usted tiene intimidad y engendra hijos, usted puede gobernar sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque usted los engendró. No puede gobernar sobre los hijos de otro porque usted no los engendró. Uno puede gobernar sobre lo que uno mismo engendró. Y este principio Juan lo presenta y dice: todo aquel que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Y la palabra griega para nacido es genao, que implica una generación. Implica, genao es donde viene la palabra genes, de donde viene la palabra engendrar, de donde viene la palabra generar. Y ser nacido de Dios implica haber sido engendrado por Dios, haber nacido de nuevo, es decir, tener un nuevo principio de vida. Nacer de nuevo es cuando mi fe me lleva a comenzar nuevamente, a ser hecho completamente nuevo en Dios. No se trata de reformar lo viejo, no se trata de darle una manita de gato a lo que ya traíamos y le pegamos una lijada y una pintada y vamos, ahí está. No, eso no es nuevo, eso no es a lo que Juan se refiere cuando dice lo que es nacido de Dios. Se trata de recibir una vida completamente nueva por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que podemos llegar a nacer de nuevo? ¿Cómo es que podemos llegar a convertirnos en una nueva creación, engendrado con el gen de aquel que todo lo puede? El mismo Juan nos da la respuesta unos versículos más adelante. El primer versículo de este capítulo 5 que estamos leyendo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Ha nacido de Dios. Todo aquel que cree, todo aquel que confiesa, todo aquel que abraza la verdad de Jesucristo, este ha nacido de Dios. Es la fe, es creer en Jesús lo que nos hace nacer a una nueva naturaleza. No es arreglar, es hacer todo completamente de nuevo. Querido amigo que hoy estás aquí, te tengo una increíble noticia. Tú puedes nacer de nuevo. Tú puedes tener victoria sobre todas las cosas que ahora mismo estás batallando, que has intentado tanto vencer, derrotar un vicio, una enfermedad, una circunstancia, una tendencia con la que hasta ahora has estado sufriendo y batallando. Puedes tener victoria completa sobre eso. No importa lo que sea, no importa cómo se llame, pero hay una sola condición: necesitas nacer de nuevo. Porque solo aquello que es nacido de Dios puede vencer a este mundo. Y creo que Juan conecta esta palabra que acabo de mencionarte con una declaración del mismo Jesús que el mismo Juan registró en su evangelio, cuando escribe el evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3 y versículo 3. Remontándose a esa plática que Jesús tiene con Nicodemo, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, aquel que no ha nacido de nuevo
no es capaz de experimentar el gobierno de Dios sobre su vida. No es capaz de experimentar la autoridad de Dios sobre su vida. ¿Sabes? Tal vez tú vienes aquí porque tienes muchos problemas, porque tienes muchas cosas y a lo mejor esperas que alguien ore por ti o que yo ore por ti para que el Señor te quite algún problema, alguna situación y puedes hacerlo. Pero la verdadera victoria solamente es para aquellos que se atreven a aceptar el gobierno de Dios sobre su vida. Solo aquel que nace de nuevo puede ver el gobierno de Dios, puede ver el reino de Dios sobre su vida. Cuando nacemos de Dios, su naturaleza comienza a obrar dentro de nosotros. No somos simplemente mejores personas. No me refiero a volverse una buena persona, porque tal vez tú me puedas decir, bueno, yo ya soy una buena persona y siento que no me va tan bien como yo quisiera. Tal vez tú has escuchado mucho eso. Y es que yo soy una buena persona. Yo no necesito a Dios, ¿verdad? Yo no necesito el evangelio porque yo soy una buena persona y yo te creo. El problema es que la verdadera victoria no es para las buenas personas. En ninguna parte está escrito que a las buenas personas les tiene que ir bien en la vida. La historia, la realidad nos golpea en la cara y nos dice, nada, en ninguna parte está escrito que a las buenas personas les tiene que ir bien en la vida. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios. Solo aquel que es nacido de Dios puede vencer a este mundo. Porque es cuando su naturaleza se impregna en nosotros. No somos simplemente mejores personas. Esa no es la promesa de la palabra, que si crees en el Señor te vas a convertir en una buena persona. No, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo nos volvemos nuevas criaturas. Esa es la promesa de Dios. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. No es una embarrada de bondad externa, ¿verdad? No, es una transformación completa de nuestro ser, porque lo que necesitamos es recuperar una identidad. Es en el ser, lo profundo de nuestra vida necesita ser transformado. No es una embarrada de cosas buenas, no es una mano de pintura de bondad, de moralidad, lo que va a hacer que tu vida se transforme para bien. El centro de todo esto es el cambio de identidad. Es el cambio en lo profundo, en lo genético de nuestra alma, si lo quieres ver así. Eso es lo único que trae verdadera victoria. No puedes, y escúchame, no puedes. Y no estoy intentando ser ave de mal agüero, ni tampoco un pesimista, sino que seamos realistas en cuanto a cosas que son verdad y que nunca van a cambiar, solo naciendo de nuevo. Solo naciendo de nuevo. Y solo cuando llevamos su naturaleza, solo cuando su genética está en nosotros, podemos vencer a este mundo y no ser vencidos por él. Cuando nacemos de nuevo, dejamos de ser parte del sistema de este mundo y nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Ya no caminamos bajo la corriente del pensamiento humano, sino bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Paz de Cristo, hermano. Si tú has nacido de nuevo, ya no puedes vivir bajo la corriente del pensamiento de los hombres. No, tú y yo ya no podemos dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que dicen las personas allá afuera. Y lo que dice la gente allá afuera puede ser muy respetable, pero tú y yo ya no podemos vivir bajo esas reglas. Aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra, que es guiado por el Espíritu. Ya no vive por la carne, sino vive por el Espíritu de Dios que está en él. Y es que así como un pez no puede vivir fuera del agua, un hijo de Dios, alguien que ha nacido de Dios, no puede vivir bajo los principios de este mundo sin experimentar una asfixia de su fe. Aquel que vive bajo los principios de este mundo comienza a asfixiar
poco a poco la fe que hay en su corazón, hermano. Por eso es que de repente dices, ay, ya no me siento como antes, ya no experimento aquello que antes experimentaba, ya empiezo a poner en duda muchas cosas que antes creía con todo mi corazón. Bueno, es que tal vez has empezado a dejar que los rudimentos de este mundo, que las filosofías de este mundo gobiernen tu vida. Eres como un pez fuera del agua, estás asfixiando tu fe. No puedes, no podemos dejar que el mundo asfixie la fe que ha sido puesta en nuestro corazón. Si tú eres un nacido de nuevo, necesitas vivir por la fe. Si hemos nacido de Dios, tenemos dentro de nosotros la capacidad divina de resistir, de perseverar y de tener victoria en todas las cosas. Mi hermano, entiéndelo, créelo. Tú eres un nacido de nuevo. No tienes que pelear con tus propias fuerzas contra todas las cosas que vienen en tu contra, porque solamente puedes nacer gracias a la naturaleza divina que ha sido puesta en ti. No es la disciplina la que vence al pecado, mi hermano. Es la vida de Dios en ti. Es aceptar la identidad que Cristo te ha dado como su Hijo para poder vencer. Es el nuevo nacimiento que no solo te da una identidad, sino también la capacidad de tener victoria. Dice Juan en su evangelio, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? ¿Les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es solo una identidad, mi hermano. Haber nacido de Dios es tener el poder que vence al mundo. Tú puedes vencer al mundo. Amén. Todo lo que tiene que ver con el mundo, en lo personal, el temor, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, las carencias, todo lo que venga en tu contra, lo puedes vencer. No por tus fuerzas, sino porque has creído. Y eres un hijo de Dios. Y ser hijo de Dios te ha dado poder que garantiza la victoria. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas para poder tener victoria en este mundo. ¿Y qué es lo que nos hace ser nacidos de nuevo? Creer. Es la fe. Porque la fe es el medio de la victoria. El origen de nuestra victoria es haber nacido de Dios. Y el medio a través del cual tenemos victoria es la fe. Dice Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A todo lo que tiene que ver con el mundo y su sistema, nuestra fe lo ha vencido. Y la palabra fe aquí viene del vocablo griego pistis, que significa confianza. Es una dependencia, una certeza total en la fidelidad de Dios. Te decía hace un momento, la fe es mucho más que un sentimiento optimista. Es mucho más que sentir algo positivo, pensar positivamente. Es una confianza puesta en práctica. Es algo constante. Una confianza continua, constante, acérrima, pudiéramos decir, en todo aquello que Dios ha dicho y que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Juan no está hablando de fe como una idea, sino de una fe encarnada en obediencia. Hace un par de semanas hablábamos de esto, que la verdadera fe se manifiesta en la obediencia, no es en las palabras, no es en las declaraciones, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede abrir su boca y hacer una declaración, pero no cualquiera puede obedecer a las palabras que Dios ha establecido. Cualquiera puede abrir su boca y declarar algo que quiere, amén. Cualquiera puede decir, yo creo que Dios me va a dar esto o aquello, y yo creo que Dios me va a dar victoria en esto otro. Cualquiera lo puede hacer, pero la fe verdadera no habla de lo que tú declaras con tu boca, sino de lo que tú obedeces. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que Él ha dicho. La fe se manifiesta no cuando yo digo lo que yo quiero,
sino cuando yo obedezco a lo que Él quiere. Ahí es donde se manifiesta la verdadera fe. Hay unos versículos anteriores, ahí versículos 2 y 3 del capítulo 5. Juan dice que el amor a Dios se demuestra guardando los mandamientos. Es decir, que la fe que vence al mundo no es una fe pasiva, no es una fe que solo se piensa o se dice, es una fe que se demuestra en obediencia perseverante. Obedecemos todo el tiempo. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un capítulo que habla extensamente acerca del tema de la fe. Y si tú lo lees ahí a partir del versículo 33 en adelante, hacia adelante, te vas a encontrar qué fue lo que movió a los hombres y mujeres que en la Biblia se relata que lograron cosas extraordinarias. Fueron personas de fe, dice el versículo 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Por qué? Por la fe. No fue por sus fuerzas. Ninguno de ellos logró estas grandes hazañas. Ninguno de ellos logró recibir esas grandes promesas por sus fuerzas, por sus capacidades, por su ingenio, su inteligencia, sino porque creyeron a Dios más que a las circunstancias que les rodeaban. No se trata de lo que tú tienes, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu inteligencia o de tu capacidad, se trata de creer en Dios. La fe no necesita ser muy grande, hermano. Jesús nos enseñó que el tamaño de la fe podía ser como el de un grano de mostaza, la semilla más pequeña, una de las más pequeñas que existen. Puede ser tan pequeña, pero lo importante es que esté puesta en el más grande de todos. Que tu fe está puesta en Dios. No necesita ser una fe grande. Una fe pequeña puesta en un Dios grande puede lograr maravillas. La fe vence cuando se niega a rendirse ante la apariencia de fracaso. Cuando se niega a rendirse aún y cuando parezca que no estoy logrando nada. Dice el escritor a los Hebreos en la última parte del capítulo 11, dice, muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que estaban esperando. Pero eso no hizo que ninguno de ellos se detuviera. Ellos siguieron adelante obedeciendo aunque no vieran un resultado inmediato. Porque la fe que vence al mundo es una fe constante. Es una obediencia constante, aunque me toque perder a veces. La fe que vence al mundo al final es aquella que no se rinde por las circunstancias. Es una fe que está puesta en Jesucristo. Juan capítulo 16 versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pistis, confíen. Tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Por eso dice Juan en su carta, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque la fe puesta en Jesucristo, en aquel que ya venció al mundo, nos otorga a ti y a mí la misma victoria que Él ganó. La fe no es un sentimiento ni una emoción momentánea. La fe es una convicción profunda en la verdad de Dios. Aunque el mundo entero te diga lo contrario, tú decides creer a lo que Dios dijo. Cuando el mundo dice no hay verdad absoluta, la fe le responde, Jesús es la verdad absoluta. Cuando el mundo dice sálvate a ti mismo, tú eres el único que puede salvarte a ti mismo, la fe responde, solo Cristo salva. Cuando el mundo dice sigue tus deseos, sigue tu corazón, sigue lo que tú quieres y pelea por ello, la fe siempre responde que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La palabra nos recuerda, Efesios capítulo 6 versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sabes, esos dardos encendidos del maligno no son cosas físicas,
Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan en las regiones celestes. Y no se refiere allá arriba donde están las nubes, no. El lugar de las potestades espirituales es el lugar de lo invisible, de las cosas que no se pueden ver. Y eso incluye nuestros pensamientos, nuestra mente, que es donde se gestan las ideas que rigen nuestra vida. El mundo espiritual, donde están las potestades, donde está lo que influye, es el mundo de las ideas. Y Satanás siempre está lanzando dardos encendidos ahí a nuestra mente, haciéndote creer que Dios realmente no te ama como dice que te ama, que Dios realmente no tiene el poder para librarte de todas esas circunstancias que has venido enfrentando, que no vale la pena mantenerte en justicia y en honorabilidad, porque el que no tranza no avanza. Ese es el mundo espiritual en el que estamos inmersos. Allí es donde está nuestra lucha. Esos son los dardos encendidos del maligno. No es el vecino, no es tu jefe en el trabajo, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos. Los dardos encendidos del maligno son ideas que intentan clavarse en tu mente para que dejes de creer. Pero para todas esas ideas existe un escudo, el escudo de la fe. Cuando tú te mantienes creyendo, y aunque el enemigo te lance un dardo y te diga: a ti nadie te quiere, a ti nadie te ama, nadie se preocupa por ti, la palabra del Señor trae esa bendición de la fe en creer que Cristo nos ha amado y que no importa lo que pase, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eres amado, eres amada, no importa lo que el mundo te diga, no eres un perdedor, no estás derrotado, porque la palabra del Señor dice que en Él somos más que vencedores. Apaga cada dardo del maligno. La única manera de hacerlo es mantenernos creyendo, mantener viva nuestra fe, mantener levantado el escudo de la fe. Hace que este mundo no tenga poder sobre nosotros. El terreno de las ideas, el terreno de lo espiritual ataca nuestra mente, pero nuestra fe puede vencer al mundo. La fe no solo nos protege, la fe vence. Cada vez que creemos en la palabra de Dios, por encima de las circunstancias adversas que nos rodean, estamos triunfando sobre el sistema de este mundo. Y el fundamento de esta victoria y el fundamento de nuestra fe no puede ser otro más que Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence a este mundo? Dice Juan: el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la base de nuestra fe. No estamos creyendo en otra cosa, hermano. La fe solamente tiene un fundamento: Jesucristo. No es que creas en tal o cual rito, no es que creas en tal o cual iglesia, no es que creas en tal o cual pastor, es creer en Jesucristo lo que hace que nuestra fe se traduzca en victoria sobre el mundo. No es que le tengas más fe a la oración que al Dios al que le oras, paz de Cristo. Porque hay gente que le tiene más fe a orar que aquel con quien está hablando en su oración. Cree que porque ora de tal o cual manera su oración va a ser contestada o no. Hay una sola cosa que hace que la oración sea contestada: el que está del otro lado. Que yo crea en Él, que yo crea que Él tiene el poder para hacer las cosas. Mi fe, la fe que vence al mundo, tiene un solo objetivo: Jesucristo. Y cuando Juan habla acerca de Jesús, se está refiriendo al Jesús histórico y al Jesús divino. Porque en el tiempo en que Juan escribió esta carta, la iglesia estaba siendo atacada fuertemente por una ideología, por un pensamiento que negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios. Que decían que era un hombre solamente, que fue un gran profeta, que fue un hombre iluminado, pero que no era Dios,
Y Juan les dice, hijos, esa fe los va a llevar por un camino equivocado. Ustedes necesitan creer que Jesucristo es Dios. Tienen que creer en Él, no como en un buen hombre, como la gente cree ahora. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Fue un gran hombre, igual que Mahoma, igual que Buda, igual que muchos hombres muy buenos. Pero no es esa fe, hermano, la que produce victoria en nuestra vida. No solo se trata de decir yo creo en Jesús, se trata de decir y declarar yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra victoria no descansa en otra verdad. Por eso la verdadera fe vencedora confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro declara esta verdad, cuando Pedro declara estas palabras, que Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta declaración que yo he escuchado de tus labios, edificaré mi iglesia. Sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se edificó la iglesia. Y esa iglesia edificada sobre esa verdad tiene una gran garantía: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, se convierte en el enemigo más poderoso del sistema de este mundo, en el enemigo invencible para el sistema de este mundo. Ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer contra aquellos que han declarado con fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por medio de Él que tenemos esta victoria. Por eso el apóstol Pablo, allí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 37, dice: antes en todas estas cosas, y mira que la lista es bastante peculiar: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Él es nuestra victoria. Creer en Jesucristo es nuestra más grande victoria. Querido hermano, si tú has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, eres más que vencedor. Amén. ¿Lo crees? Entonces puedes experimentar la victoria en tu vida. Querido amigo que hoy estás aquí, ¿quieres ser más que vencedor en todas las cosas en tu vida? No hay otra manera más que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Cada vez que tú crees que Jesús es suficiente, estás venciendo este mundo. Cada vez que tú confías en su palabra, cuando todo parece estar en contra, estás reinando juntamente con Él. Tu fe no solo resiste, tu fe reina cuando crees en Jesús. El mundo del que Juan está hablando aquí no es la creación física, no son las personas, no es la naturaleza, es el sistema espiritual y cultural que opera en rebeldía contra Dios. Dios creó este mundo perfecto y estableció su reino sobre este mundo. Pero cuando el pecado entró en la escena, el mundo se creó un reino aparte. Creó un sistema de gobierno aparte. Es a eso a lo que Juan se refiere como el mundo. Ese mismo sistema que crucificó a Cristo, que se burla de la verdad, que llama bueno a lo malo y llama malo a lo bueno. Pero Juan dice, sobre todo eso, la fe siempre vence. No hay ideología, no hay gobierno, no hay corriente cultural que pueda destruir la verdad del evangelio. Las ideologías cambian todo el tiempo, los sistemas se levantan y caen todos los días, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Durante siglos, mis hermanos, los imperios han tratado de borrar al cristianismo, han tratado de borrar la fe que ha sido puesta en nuestro corazón. Roma misma, los regímenes ateos
las dictaduras ideológicas como las que hoy estamos combatiendo, pero mientras más lo han perseguido, más fuerte se vuelve la fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no depende del entorno, sino del Espíritu que la inspira, el Espíritu de Cristo que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Jesucristo no vino a formar una religión pasiva, mis hermanos, sino a encender una revolución espiritual, una revolución donde las armas no son espadas ni pistolas, sino la verdad, el amor y la fe que ha sido puesta en nuestros corazones. La fe revolucionaria nunca se va a acomodar a este mundo, lo confronta con la verdad. No se va a conformar a este siglo, sino que se transforma continuamente. No huye del conflicto, lo enfrenta, porque guarda en su corazón la esperanza del Evangelio. Romanos 12:2, mi pasaje favorito de la Biblia. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La fe que vence al mundo no se rinde a las modas ni a las corrientes ideológicas. No necesita aplausos ni aceptación, porque su mirada no está puesta en el mundo. Su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Mis amados, Juan no nos llama a luchar por la victoria, sino a empezar a luchar desde la victoria, porque ya somos vencedores en Cristo. Y Él ya venció este mundo y nosotros también venceremos. Así que cuando el mundo y las circunstancias a tu alrededor te digan que estás derrotado, que estás vencido, recuerda quién eres, un nacido de nuevo. Recuerda que tienes una fe que vence al mundo y recuerda por quién vives, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy Dios te recuerda que no estás luchando por la victoria, sino desde la victoria. En tu batalla diaria, mi hermano, mi amigo, contra el desánimo, contra la duda, contra el pecado, contra el dolor, todo eso ya fue vencido por Cristo, mi hermano. Solo necesitas creer, mantener viva tu fe, obedecer su palabra y recordar quién eres, un hijo de Dios, nacido de nuevo, con el gen de la victoria plasmado en tu corazón. Amados hermanos, amada iglesia, no fuimos llamados a una fe cómoda, sino a una fe revolucionaria que cambia el rumbo de las cosas. El mundo necesita hoy más que nunca ver creyentes que no se venden, que no se doblan y que no se callan ante la mentira. Hoy más que nunca el reino de Dios necesita hombres y mujeres que crean de verdad, que hablen y que vivan con la certeza de que la fe en Cristo Jesús es la única victoria que vence al mundo, porque esa es la verdadera revolución de la fe. Quiero invitarte para que te pongas de pie, hermano. Hoy Dios nos está llamando a vivir una fe revolucionaria. Hoy Dios nos está llamando a creer por esa victoria, a vivir en la victoria que proviene de la fe en Jesucristo. Es lo único que vence al sistema opresor de este mundo. Nuestra fe, hermano. Si a ti no te gusta la realidad en la que estás, si sientes que las circunstancias de la vida te derrotan cada día, hoy tienes la oportunidad de empezar a vivir en victoria. ¿Cómo se logra? Creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Alguien quiere venir aquí al altar? ¿Alguien quiere venir aquí y decirle: Señor, yo quiero nacer de nuevo? No importa si ya te bautizaste, no importa. Estamos hablando del nuevo nacimiento en el Espíritu. Dile: Señor, hoy quiero nacer de nuevo. Ya me cansé de perder. Pon fe en mi corazón, esa fe que vence al mundo. Querido amigo que hoy estás aquí, hoy tú puedes comenzar a creer.
Hoy tú puedes empezar a vivir en victoria si tan solo pones tu mirada en aquel que ya venció al mundo. Eso con lo que tú estás peleando, eso con lo que tú estás batallando, ya fue derrotado, ya fue vencido. ¿Por qué no mejor te unes al equipo vencedor, al equipo que ya ganó?